Así que nos hemos gozado con el devocional, nos hemos gozado en esta mañana con los cánticos. Y ahora estamos listos para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tal si usted y yo nos ponemos de pie y comenzamos para leer la palabra del Señor? Así que esta porción bíblica que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo número 8, versículos del 10 al 13. Del 10 al 13. Yo la voy a estar leyendo, hermanos, en la traducción lenguaje actual. Pero yo les quiero decir que el significado de lo que aquí está diciendo el autor y de lo que yo estoy leyendo es el mismo significado que lo puede traer la Nueva Traducción Viviente, que lo puede decir la Reina Valera. Es el mismo significado, es lo mismo, porque la palabra del Señor, aunque lo diga de diferentes maneras, sigue siendo la palabra del Señor. El primer libro de Reyes 8, primer libro de Reyes capítulo 8, versículo de 10 al 11, dice de esta manera: cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube brillante llenó todo el templo. Era la presencia de Dios, y por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para realizar el culto. Entonces Salomón dijo: Dios mío, tú siempre has vivido en la espesa nube que acompaña al santuario. Aleluya. Yo quisiera que usted reflexionara en ese detalle importante. Dios mío, tú siempre has vivido en la espesa nube que acompaña al santuario, pero ahora te he construido una casa para que vivas allí para siempre. Permítanme orar. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por esta palabra poderosa, por esta verdad poderosa, Señor, que le da sentido a nuestras vidas, Señor. Porque más que un templo, más que una estructura de cementos, más que un lugar normal y corriente, este lugar es el templo, es la casa del Señor. Y es el lugar donde tú, Padre amado, has utilizado, has permitido que nosotros creemos para nosotros poder adorarte, Señor. Y es en este lugar donde nos encontramos contigo, Señor. Y en este lugar donde tú has permanecido para que nosotros te adoremos, Señor. No solamente en este lugar, sino en todo lugar, Señor. Porque muy bien lo decía Salomón, que es una casa para poder retenerte a ti, Señor. Si tú estás en todos los lugares. Pero si hay algo que yo reconozco, es que este lugar, esta casa de restauración que tú has establecido en Orocovi, es tu casa en la que tú permaneces para siempre, Señor. Así que damos gracias en esta hora y te pedimos estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Así que en esta mañana, mientras orábamos y mientras teníamos el devocional extraordinario que nos hablaba sobre que algo está cayendo aquí, la presencia del Señor se movió de manera poderosa en este cántico. Yo no sé si lamento, ¿verdad?, que usted que me está viendo en su casa no pudiera estar aquí con nosotros y sentir la presencia del Señor. Esperamos que en este momento, a través de esta palabra, usted vuelva a sentir esa misma presencia del Señor.
Así que hoy celebramos un año, le decía yo a la iglesia que hoy celebramos un año de aquel momento en donde nos instalaron junto con mi esposa en esta congregación en Orocovis. Y hemos reflexionado durante estas primeras semanas del año sobre lo que Dios ha puesto en nuestras manos y cómo las hemos ido trabajando. Inclusive las últimas 2 predicaciones hemos trabajado con ese asunto. Cómo Dios se ha glorificado, cómo Dios nos ha abierto puertas, cómo Dios ha bendecido esta casa para restablecer y a crear algunos aspectos, ¿verdad? No solamente estéticos, sino unos aspectos estructurales en nuestro interior y en nuestro corazón para acercarnos a Dios. Y en medio de este año, el domingo pasado nos hablamos sobre los planes que hemos trazado, los planes que hemos cumplido y los planes que están a punto de realizarse, porque yo no sé usted, pero yo declaro que lo que hablamos el domingo pasado son planes de Dios que Dios va a cumplir. Así que hemos estado trazando metas, hemos estado trazando objetivos con el fin de bendecir este lugar, de bendecirlo a usted, de bendecir esta casa y bendecir lo más importante a la comunidad que nos rodea. Y en medio de mi lectura, del devocional de mi lectura, estuve leyendo varios pasajes por el cual queríamos predicar en esta mañana. Inclusive invitamos a alguien que lamentablemente no pudo estar aquí en esta mañana, ¿verdad? Por haber tenido contacto con alguien y entonces no, él responsablemente, ¿verdad? Nos llamó y nos dijo que no iba a poder estar. Así que desde ese momento yo he estado leyendo la palabra porque para mí es importante que la palabra de hoy sea una palabra que usted se pueda llevar y que crezca en su corazón, germine en su mente, que tenga esa palabra la capacidad de transformarnos de una manera poderosa. Y en medio leí varios pasajes que quizás voy a estar tocando algunos durante esta travesía de la palabra del Señor de hoy. Pero lo que sí me pareció importante es que mientras leía el libro de Reyes, me daba cuenta de este poderoso pasaje que yo les acabo de leer. Y es que a veces la palabra de Dios nos habla, nos trastoca en medio de la lectura, nos trastoca. Si no, la palabra no fuese viva y eficaz. Por eso es que la palabra es viva y eficaz para cuando nosotros la leamos, nos trastoque el corazón. Así que en medio de esta lectura, yo comienzo a leer Samuel, leyendo Samuel, y me percato sobre que David tiene un deseo increíble de construirle casa al Dios Todopoderoso. Mira si para David era tan importante construirle casa al Dios Todopoderoso que uno de los salmos, el Salmo 27, David clama y dice que esté yo en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Y eso me parece importante porque en aquel tiempo todavía la casa del Señor no estaba. Lo que estaba era el tabernáculo. Así que dentro de estas promesas que Dios comienza a establecer con David, Dios confronta a David y le dice, pero ¿quién eres tú para ponerme a mí un lugar en donde vivir? Pero bien has hecho. Así que tú no me vas a construir casa, pero tus hijos sí me van a construir casa. Así que cuando entramos al libro de Reyes, estamos viendo la vida de Salomón, que era hijo de David. Y luego del cuarto año del reinado de Salomón, Salomón decide que ya es tiempo de hacerle casa al Señor. Así que usted va a comenzar en ese capítulo 6, usted va a comenzar a leer cómo Salomón comienza a estructurar la casa que él está preparando al Señor. Y ese capítulo 6, Michael, es el capítulo en donde él está leyendo, tú estás leyendo y tú vas a ver
cómo los tamaños, cuán alto era, cuántos salones se hicieron, cuánto medía el lugar santo, cuánto medía el lugar santísimo, cuánto medían los querubines, dónde era que iba a colocarse el arca del pacto. Usted empieza a leer cómo las columnas fueron cubiertas con oro, cómo él habla con Irán para que Irán haga todas las cosas en cobre, y cómo Salomón va estructurando la casa del Señor. Usted va a ver cada detalle, cada estrategia de la construcción del templo en el capítulo número 6. Usted va a darse cuenta cómo Salomón estructuró la casa del Señor. Inclusive, si usted va al Éxodo, usted se va a dar cuenta varias similitudes que hay con el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés cómo había que hacerlo. Así que en el capítulo 6 usted se va a dar cuenta. Luego usted entra en el capítulo 7 y como que en el capítulo 7 comienzan a hablar de otras cosas que también hizo Salomón, me imagino que durante ese tiempo. Lo interesante es que Salomón, dice la Biblia en el capítulo 6 al finalizar, que Salomón se tardó 7 años en construirle el templo al Señor. Y esto a mí me daba gracia, Yari, porque yo decía, y yo he estado 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas pensando en los proyectos que se han detenido. Y hemos estado pensando cómo vamos a hacer muchas cosas. Y yo quiero decirte que cuando se construye el templo, no habían 12 o 13 personas reconstruyendo, sino que eran muchas personas las que lograron establecer, ¿verdad? Construir ese templo. Y a mí me parecía, ¿verdad? Que yo he estado como que preocupado, como que ansioso por las estrategias y los planes a 1 año de estar en este lugar. Pero dile que está a tu lado. Yo me decía a mí mismo, mientras preparaba este sermón, yo me decía, vamos de camino. Dile que está a tu lado, vamos de camino. Vamos de camino a lo que Dios quiere para esta casa. Sin embargo, luego de haber concluido la construcción del templo, Salomón decide tener un tiempo antes de inaugurarlo, antes de consagrárselo al Señor. La casa estaba construida, el templo estaba construido, pero Salomón decide que al próximo año es el que lo va a inaugurar, porque era el tiempo exacto que se celebraban las fiestas del tabernáculo. Y ahí Salomón decide que ese era un buen momento para reinaugurar, para inaugurar el templo, para consagrárselo al Señor. Y para mí esto es muy interesante y muy importante, porque en medio de esta estructura, en medio de lo que estaba pasando, Salomón decide hacer algo interesante. Él dice la palabra que reunió a los jefes de la tribu, reunió a los sacerdotes, reunió a los líderes del templo. Y dice la palabra que estaban todos, estaba el pueblo, estaba Salomón, y entonces ellos deciden entrar los utensilios que estaban en el tabernáculo también, y deciden poner lo único que era lo mismo que estaba en el otro lugar, el arca del pacto. Y cuando ponen el arca del pacto en medio de los 2 querubines, que dice la palabra que los querubines medían 2 metros de alto y que eran larguísimos, y que una ala tocaba una pared y la otra ala tocaba la otra pared del salón. Y cuando los ponen en medio, ellos comienzan a adorar al Señor ofreciendo los sacrificios. Empiezan a adorar al Señor ofreciendo los sacrificios al Señor. Y en medio de que los sacerdotes
que habían separado ese tiempo, adorar al Señor en medio de su consagración, los sacerdotes, dice la palabra, y los líderes y los que estaban ahí, tienen que salir porque la presencia del Dios Todopoderoso tomó el lugar de tal magnitud que nadie podía estar adentro. Y para mí eso es extraordinario, es grandioso poder experimentar el gran poder de Dios en una nube densa llena en el templo, y que la presencia de Dios fue de tal magnitud que cubrió cada parte del templo majestuoso que Salomón había construido, de tal magnitud que esa presencia hizo que los que estaban allí se salieran. Y en medio de ese evento, en medio de la multitud que al ver esto extraordinario se arrodillan, estos líderes de los jefes de las tribus comienzan a arrodillarse y a adorar al Señor. El pueblo comienzan a arrodillarse y a adorar al Señor. Y en medio de eso, el gran Salomón, el rey de Israel, ora al Señor. Y a mí me parece esto importante porque en el día de hoy estamos celebrando un año de estar en esta casa. Pero había unas cosas importantes. Salomón estaba celebrando la construcción de un templo. Pero de nada servía celebrar si no estaba la presencia de Dios. Y en medio de esta mañana yo quiero preguntarte algo importante. Hoy yo he venido a celebrar un año de estar en este lugar. Yo no sé cuánto tiempo tú has estado celebrando tu llegada a esta casa, pero mi pregunta es: ¿cuán lleno has estado de la presencia de Dios? Esa es la pregunta en esta mañana. Hemos venido, pero la presencia de Dios tiene que ser un elemento importante en esta casa, de este lugar. Es un elemento importante porque la presencia de Dios, nosotros podemos establecer nuestros cultos, nosotros podemos establecer, Padre amado, un devocional, puedo establecer la palabra del Señor, pero sin la presencia, nada de lo que hagamos tiene sentido esencial de lo que debemos de hacer en esta casa. Y mientras yo leía esto, trazaba 3 puntos importantes que me parece que es el lugar de la casa de Dios. El templo de Dios tiene 3 elementos importantes que yo leía aquí en medio de estos capítulos, que los invito a que lo lean. Del capítulo 6 al capítulo 9 hay 3 elementos importantes que yo quiero resaltar en esta mañana. En primer lugar, que lo más importante del templo en el que usted viene es que este templo es la casa de Dios. Este lugar que usted saca tiempo todos los domingos por la mañana y llega y entra por esa puerta, no es un lugar que es una estructura donde el pastor da la palabra. No es una estructura simplemente en la que yo vengo a recibir a mis hermanos. No es solamente la estructura donde yo llego a la casa, me siento y estoy aquí simplemente para saludar a los que me acompañan todos los domingos. No, esta es la casa del Señor. Esta es la casa del Dios Todopoderoso. Esta es la casa del Señor que llena con su presencia todas las mañanas. Así que tú y yo necesitamos saber en esta mañana que esta es la casa del Señor, que este es el templo y que es la casa del Señor. Así que en medio de los que estaban experimentando los ojos de aquella gente, los ojos de Salomón bendice al Señor y dice: Dios mío, tú siempre has vivido en la espesa nube que acompaña el santuario. Salomón estaba haciendo algo
interesante. En medio del cambio de adorar dentro de un tabernáculo y cambiarlo a la casa del Señor, Salomón se dio cuenta de algo que quizá la gente, el pueblo, no lo entendía. Y es que Salomón sabía que esa nube espesa, que esa presencia del Dios Todopoderoso se estaba manifestando en ese lugar, era la misma nube que se había manifestado en el tabernáculo cuando usted lee Éxodo. Esa es la misma nube, que se manifiesta en ese lugar en el que se estaba estableciendo el templo. Pero yo quiero que tú sepas que es la misma nube y la misma presencia que está en este lugar del Dios Todopoderoso. Aleluya. Que la presencia del Espíritu Santo está en este lugar y llena este lugar. Gloria sea al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Yo no sé si tú puedes aclamar y levantar tu alabanza al Espíritu Santo del Señor. Salomón estaba diciéndole al pueblo, para que el pueblo comprendiera que lo que estaban experimentando allí no era que se había salido de control la cosa, Michael, no era que se había prendido algún fuego y que el humo del fuego de lo que estaba quemando había quemado alguna pared, había quemado algún cuarto de aquel lugar, y que el fuego que el pueblo estaba viendo era algún error que se había cometido. No. Salomón le está explicando al pueblo un dato importante. La nube densa que están viendo es la misma presencia del Señor que salió en el tabernáculo, que hoy está habitando en este lugar. Y Salomón está estableciendo, diciéndole que ahora que te he construido una casa para que vivas aquí siempre. Yo quiero que tú y yo sepamos que esta casa que fue creada hace varios años atrás es la casa del Señor, que ha sido creada para que habite siempre en este lugar. Aleluya. Yo no sé si tú puedes adorar la presencia del Señor. El Salomón le está diciendo de alguna manera que Dios se agradó en el tabernáculo. Es el mismo Dios que se agradó en la construcción del templo. Aleluya. Yo quiero que tú sepas que cuando Dios creó esta casa, también se agradó de esta casa. Pero que tú y yo necesitamos continuar, que la presencia habite en este lugar y que tú y yo seamos llenos de su presencia. Aleluya. Yo no sé si tú puedes adorar al Señor. Este punto es importante porque tú y yo necesitamos seguir entendiendo que la presencia de Dios habita en este lugar. Este punto es importante porque tú y yo necesitamos entender que más que construcciones estéticas, es que este lugar es la casa del Señor, que este lugar es la casa donde el Señor habita. Aleluya. Yo no sé si tengo que amplificar mi volumen porque me siento que la presencia del Señor nos está inundando en esta hora. Aleluya. Tú y yo necesitamos entender que este lugar está lleno de su gloria. Gloria sea al Señor. Que esta casa, esta es la casa, este es el lugar donde nos venimos a encontrar con el Señor. Este es el tiempo, todos los domingos es el tiempo que usted separa con el fin y el motivo de encontrarse con Dios. Así que hay alguien que pueda adorar al Señor en esta mañana. Hay alguien que le pueda decir al Señor: gracias, Señor, por esta casa. Gracias, Señor, por el lugar que tú has establecido. Gracias, Señor, por tu presencia que habita en este lugar. En segundo lugar, me parece importante que hablemos sobre unos puntos de por qué es el propósito de que se creó la casa del Señor. El primer punto lo establece Salomón en el versículo 19. Salomón dice: mi padre David deseaba construir un templo para adorar al Señor.
para adorar al Señor. Escúcheme bien, para adorar al Señor. La casa del Señor, la intención de David, la razón por la cual la crea Salomón, era porque ese era el lugar donde el pueblo iba a adorarlo. Esa era la casa donde el pueblo iba a adorar al Señor. Yo quiero que tú sepas que esta es la casa donde tú vienes a adorar al Señor. Si tú vienes a esta casa, pero no adoras al Señor, tienes que reflexionar sobre el asunto. Porque este lugar es creado para que tú y yo adoremos al Señor. Para que tú, yo y la comunidad pueda adorar al Señor, para que los vecinos que los rodean puedan venir a este lugar y puedan ver que aquí está la presencia del Señor y que Dios los escucha y que Dios los puede sanar. Aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo quiero decirte. Salomón resalta que las intenciones de David eran adorar al Señor en su casa. El Salmo 27 dice, David anhelando, dice que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, no los domingos, todos los días de mi vida, para inquirir en su templo, para estar con Él en su templo. Hoy tú y yo lo podemos hacer, porque cuando el velo fue rasgado, la presencia de Dios, tú te puedes conectar hacia Él. Así que tú y yo nos podemos conectar todos los días de nuestra vida. Pero este lugar Dios lo creó para que vinieras a adorarle, para que vinieras a exaltarle, para que vinieras a orar, para que vinieras a sentir la presencia de Él, para que tú puedas ser transformado, para que tú pudieras venir y entregar tus peticiones, para que tú pudieras escuchar la voz de Dios, para que tú puedas ser transformado, sanado y restaurado de todo lo que puedas estar experimentando. Esta casa del Señor, esta mañana yo necesito hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido la actitud por la cual tú has llegado a la casa de Dios durante este tiempo? Mi actitud. Usted puede decir, que usted es el pastor de la casa. No. Mi actitud, aunque sea el pastor, es porque yo he venido a adorarle al Señor. Yo vengo a la casa del Señor porque vengo a adorarle, porque vengo a orar con Él, porque vengo a intimar con Él, porque vengo a sentir su presencia, a ser lleno de su presencia. Aleluya. Que tú vengas con esa misma razón, que tú vengas con ese mismo sentido. En ese capítulo 8, Salomón está haciendo una oración extraordinaria, está intercediendo no solamente por él, sino por el pueblo. Y en medio de esos versículos, él le pide al Señor, te he construido una casa, Señor, pero que en esta casa tú tengas cuidado, que en esta casa tú tengas cuidado de nosotros, que en esta casa sea la casa donde tú escuches nuestro clamor, que esta casa sea el que en esta casa tú tengas tanto cuidado, no solamente en los días, sino también en la noche. Que tú protejas esta casa, que tú protejas este pueblo, que tú protejas esta nación de día y de noche. Salomón continúa diciendo que esta casa sea un lugar donde los que vengan tengan la oportunidad de entregar cada una de sus peticiones, Anita. Cada una de sus peticiones. Porque él tenía la certeza de que allí Dios los escuchaba. Yo quiero decirte algo a ti, decirme algo a mí, decirle algo a la comunidad que nos rodea. Este lugar es el lugar donde está Dios y escucha tus peticiones. Este es el lugar donde tú puedes venir a entregar cada una de tus situaciones y de tus problemas. Porque Dios te escucha. Aquí Dios te escucha. Aleluya. Aquí tú puedes venir a entregar las peticiones porque has tenido algún conflicto, porque has cometido algún error, porque has
te has equivocado en algún momento y es aquí, como decía el cántico, es aquí donde Dios sana tus heridas, es aquí donde levantamos al caído, es aquí donde la gloria del Señor, es aquí donde la presencia del Señor transforma las vidas. Aleluya. Te adoramos, Señor. Este es el lugar donde todo aquel que se tropiece lo podemos levantar. Si tú te sientes que te has tropezado, que te has caído en el caminar, si tú sientes que las cosas no te han ido bien como tú las habías planificado y tú sientes que has cometido tantos errores que no te atreves a acercarte al Señor, yo quiero decirte que Dios está en este lugar, que la presencia del Dios Todopoderoso está en este lugar, listo para recibirte, listo para sanar esas heridas, listo para volver a levantarte y caminar junto contigo. Gloria sea al Señor. Esta es la casa que tú necesitas entender, que en los momentos de derrota, en los momentos tristes, también está abierta para levantarte y ayudarte a alcanzar tu victoria, que Dios ya la ha hecho. Esta es la iglesia, esta es la casa de Dios, donde la presencia de Dios está lista para transformar tus derrotas en victoria. Aleluya. Este es el lugar en que los tiempos más difíciles, en los tiempos más extraordinariamente complicados, en los tiempos paramados de dificultades, en los tiempos de sequedad, en los tiempos de angustiosos donde está la depresión, la ansiedad y la angustia, este es el lugar donde Dios habita y cambia tus lamentos en baile. Este es el lugar, aquí habita la presencia del Señor que está lista para transformar tu entorno. Aleluya, yo no sé si tú puedas adorar al Señor. Y yo podría cerrar mi sermón aquí y estar contentos y alegres, pero yo tenía un tercer punto. Y el tercer punto es que la presencia de Dios te llene por completo. Si hay algo extraordinario en la lectura del pasaje que yo leí, es que la presencia de Dios llenó el templo a capacidad. A tal magnitud, Anita, que no había nadie que pudiera estar allí. No se crea que como yo soy el pastor yo hubiese estado allí. Yo tampoco podía estar allí. La presencia, la densa nube estaba en aquel lugar que lo llenó el templo. Yo creo que decirte que la primera carta de los Corintios, Pablo comienza a establecer que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y déjenme desarrollar este punto un poquito para poder encajarlo mejor, para poder establecer mejor este punto que yo creo desarrollarle. Cuando el velo se rasga en la muerte de Jesús, que tiembla y el templo y el velo se rasga, eso fue una señal de la conexión entre el Padre y la humanidad, que ya no tenía que ver con ese templo como tal, porque ese templo después fue destruido, Anita. Inclusive solamente queda una pared que se llama la pared de los lamentos. Pero lo que sí Pablo establece es que la presencia, el templo, el cuerpo tuyo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando yo leía esto, yo decía, wow, que la presencia de Dios, que esa nube tan densa sea capaz de llenar esta tierra. No solamente que llene este lugar, sino que sea capaz de llenar a Anita, de llenar a Efraín, a Michael, de llenar a Yareli, de llenar a Benigno Río Santiago, de llenar a Miriam Ayala, de llenar a Carmen Ortiz, de llenar a todos los que nos rodean, de llenar al vecino al frente, de llenar al vecino de al lado, de llenar a Melissa que está en su casa, de llenar también, Padre amado, a sus hijos, a su esposo, que Dios es capaz de llenar también a Carmen, que también es capaz de llenar a Roberto, que también es capaz de llenar a todas las iglesias de alrededor que están. Aleluya, que es capaz de llenar a Matilde, Padre amado, que es capaz de llenar a todos los que habitan en este lugar,
Porque esa densa nube de la presencia de Dios que se va a meter dentro de ti, que va a eliminar todos tus dolores como cantábamos en esta mañana, que iba a llenar todas las cosas que te hacían acercarte a Dios, la iba a echar fuera. Que todo eso iba a ser tan extraordinario, y esa presencia tú la puedes llevar porque es el templo del Espíritu, es el templo del Espíritu, y esa presencia que habita en ti, lo decíamos el año pasado, va a ser capaz de llenar las otras copas que están alrededor. Aleluya, que el objetivo y la misión de la iglesia es que tú y yo podamos ser llenos de la presencia de Dios para acercar a los que nos rodean a Dios, al Dios Todopoderoso, para poder llenar de la presencia del Espíritu Santo a los que nos rodean. Aleluya, gloria, gloria sea el Señor. Y en esta mañana concluyo diciéndole que la nube que te ha restaurado, que la presencia de Dios que te ha restaurado, que te ha limpiado de los errores que has cometido, que te ha quitado todas las enfermedades y todos los obstáculos que ha tenido en tu vida, sea la misma nube que tú resplandezcas, que sea la misma nube brillante, que pueda llenar a otros en tu comunidad, en tu familia, en los que te rodean, y que esa presencia del Dios Todopoderoso llene tu vida, llene tu templo, llene tu cuerpo, y que también llene a los que están alrededor, Señor. Aleluya. Que esa nube, que ese Espíritu Santo sean llenos ustedes y sean llenos nosotros. Aleluya. Permítanme orar. Permítanme orar en esta mañana. Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre eterno, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre amado, porque desde que comenzamos a orar, tu presencia se movía de manera extraordinaria. El cántico que teníamos para adorar al principio, Señor, antes de comenzar el servicio, decía: algo va a suceder. Algo va a suceder. Así que desde la oración yo puedo decir que algo ha sucedido en este lugar, Señor. Ha sucedido, Padre amado, en las casas por los que hemos orado, Señor. Ha sucedido algo extraordinario allí, y es que tu presencia es la presencia que sana, es la presencia que capacita, es la presencia que nos impulsa, es la presencia que nos transforma nuestras vidas, Señor. Que la casa de Dios, que esta casa de Dios sea llena al igual que fue lleno el templo de Dios, que sea llena igual como fue llenado el tabernáculo del Señor, que sea lleno, que mi cuerpo, que mi templo, Padre amado, que es mi cuerpo, sea lleno de la presencia de Dios a capacidad. Que mi celebración en esta mañana, mi celebración de que Jesús llegó a mi vida en el día que llegó, Padre amado, sea la capacidad de que sea capaz de llenarme su presencia hasta que ninguna situación y ningún problema, ninguna enfermedad habite en mí. Y que ese Espíritu Santo, ese Espíritu de poder, ese Espíritu de autoridad, ese Espíritu que es capaz de transformar, que nos dirige y nos guía, sea capaz también de llenar a otros, y que esos otros puedan verte a ti, puedan ver al Dios Todopoderoso, puedan ver a Jesús, y que ese Espíritu los guíe a que otros también puedan ver, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor. Llevamos un año en este lugar, pero auguramos que van a ser muchos más años. Ayúdanos como congregación, ayúdanos como comunidad de fe, ayúdanos como iglesia, Padre amado, a poder estar llenos de ti y enseñar lo que tú nos has enseñado, a enseñarle lo que hemos conocido de ti, lo maravilloso que tú eres. Pero si hay algo importante en esta mañana, es que tu presencia, esa presencia brillante, refleja a Cristo en las demás personas que nos puedan ver. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
Aleluya. Te adoramos.